Nadie en la familia recordaba un solo día en el que la abuela Carmen hubiera pensado primero en ella. Desde joven aprendió a vivir para los demás, a callar sus propios dolores y a sonreír incluso cuando el cansancio le doblaba la espalda. En esa casa vieja, de paredes marcadas por el tiempo, crió hijos, nietos y hasta sueños que nunca se permitió cumplir. Para todos era simplemente la abuela, pero en realidad era el pilar silencioso que sostenía todo sin pedir nada a cambio. Cuando Clara se casó con Julián, la abuela fue la primera en abrirles la puerta. Preparó la habitación, cedió su espacio y repitió una frase que siempre decía con el corazón abierto: aquí hay lugar mientras haya respeto. Al principio todo parecía armonía. Clara prometía cuidarla, Julián sonreía con cortesía y la rutina avanzaba sin conflictos visibles. Sin embargo, con el paso de los meses, las miradas cambiaron y las palabras se volvieron más cortas. La abuela comenzó a sentirse como una sombra dentro de su propio hogar. Ya no le preguntaban cómo estaba ni la invitaban a sentarse a la mesa. Cada gesto amable era reemplazado por silencios largos y miradas de incomodidad. Ella lo notaba todo, pero callaba, convencida de que el amor verdadero no exige explicaciones. Una noche escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Clara hablaba de libertad, de empezar de nuevo, de vivir sin cargas. Julián asentía y mencionaba la edad, los gastos y el futuro. Ninguno pronunció su nombre, pero la abuela entendió que hablaban de ella. En ese instante, algo se quebró muy dentro de su pecho, no con ruido, sino con una tristeza profunda que no se puede describir fácilmente. Días después, sin discusiones ni lágrimas, le pidieron que se fuera. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo una frase fría y definitiva. La abuela recogió pocas cosas, acarició las paredes que habían sido testigo de su vida y cruzó la puerta con la dignidad que nunca perdió. Nadie la detuvo. Nadie preguntó si tenía a dónde ir. Mientras caminaba sin rumbo, entendió que había llegado el día que jamás imaginó. El día en que fue abandonada por quienes habían recibido todo de ella. Si esta historia comienza a tocar algo en tu interior, sigue adelante, porque lo que viene aún guarda una verdad más profunda. La abuela Carmen pasó la primera noche sentada en un banco, observando luces ajenas y escuchando el peso de sus propios pensamientos. No lloró. A esa altura de su vida, las lágrimas ya no salían con facilidad. Pensaba en cada sacrificio, en cada comida compartida, en cada madrugada cuidando enfermedades que no eran suyas. Pensaba en Clara, en la niña que sostuvo de la mano cuando aprendió a caminar, y se preguntaba en qué momento se habían perdido la una a la otra. Al amanecer, una mujer desconocida se le acercó. No preguntó demasiado, solo ofreció ayuda. Gracias a ella, la abuela encontró un pequeño refugio comunitario donde pasaban desapercibidos quienes habían sido olvidados por sus propias familias. Allí conoció otras historias, algunas más duras que la suya, y entendió que el abandono no distingue edades ni apellidos. Mientras tanto, en la casa que dejó atrás, el silencio también comenzó a pesar. Clara intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Julián hablaba de nuevos planes y de un futuro sin ataduras. Pero algo no encajaba. La casa se sentía vacía, no por la ausencia física de la abuela, sino por la falta de esa presencia que daba sentido a lo cotidiano. Los días avanzaron y las pequeñas cosas empezaron a fallar. La comida ya no sabía igual, las discusiones aparecieron sin motivo claro y el cansancio emocional se hizo constante. Clara empezó a recordar gestos simples, como una mano sobre el hombro o una voz que tranquilizaba en los momentos difíciles. Recuerdos que ahora regresaban como preguntas sin respuesta. En el refugio, la abuela recuperó algo que creía perdido, la paz. Ayudaba a otros, escuchaba historias y sonreía con una serenidad nueva. Por primera vez en años, nadie esperaba nada de ella, y eso le permitió reencontrarse consigo misma. Comprendió que su valor no dependía de quienes la rechazaron, sino de todo lo que había sido y seguía siendo. Una tarde, mirando el cielo, pensó en Clara sin rencor. Deseó que algún día entendiera lo que había hecho.
porque el abandono no siempre duele al instante, a veces se manifiesta cuando ya es tarde. Si estás leyendo esto y sientes que algo se mueve dentro de ti, no te detengas ahora, la historia aún tiene un giro que merece ser escuchado. El tiempo siguió su curso y con él llegaron las consecuencias silenciosas. Julián perdió el trabajo que sostenía la casa y Clara comenzó a sentir el peso de decisiones tomadas con frialdad. Las deudas aparecieron, las discusiones se hicieron frecuentes y la soledad se volvió más evidente. En medio de esa tormenta cotidiana, Clara empezó a soñar con su abuela. No eran sueños claros, solo sensaciones de culpa y miradas que no juzgaban, pero que dolían más que cualquier reproche. Un día, por casualidad, escuchó el nombre de Carmen en una conversación ajena. Supo del refugio, del trabajo voluntario y de la tranquilidad que había encontrado lejos de ellos. Esa información la desarmó. Por primera vez se preguntó si realmente había ganado algo con su decisión. La respuesta llegó sin palabras. Clara decidió buscarla. Caminó con miedo y vergüenza hasta el lugar donde su abuela ahora vivía. Cuando la vio, más delgada pero serena, comprendió que había perdido algo que no se recupera fácilmente. La abuela la reconoció al instante, pero no se levantó ni corrió a abrazarla. Solo la miró con una calma que decía más que cualquier discurso. Hablaron poco. Clara pidió perdón con palabras torpes y lágrimas tardías. La abuela escuchó en silencio. No reprochó, no gritó, no recordó el dolor. Solo dijo que el amor verdadero no obliga, pero tampoco se olvida. Esa frase quedó grabada en Clara como una herida necesaria. Al irse, Clara entendió que no todo perdón significa volver atrás. Algunas decisiones cambian el rumbo para siempre. La abuela había encontrado su lugar, y ella debía aprender a vivir con el peso de sus actos. Si esta parte te hace reflexionar, sigue adelante, porque el final no es el que imaginas. La vida de la abuela Carmen siguió con una calma que nunca antes había conocido. En el refugio se convirtió en una guía, no por imponer consejos, sino por la forma en que escuchaba. Su historia se volvió un ejemplo silencioso de dignidad. No hablaba del pasado con amargura, sino como quien acepta lo vivido y aprende de ello. Clara, en cambio, inició un camino distinto. Sin excusas ni justificaciones, comenzó a ayudar a otros ancianos, no para limpiar su culpa, sino para no repetir la misma historia. Cada gesto era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía reparar en otros. Nunca volvieron a vivir juntas. No hizo falta. El aprendizaje ya estaba completo. La abuela entendió que darlo todo no garantiza ser valorado, y Clara aprendió que abandonar a quien te dio todo deja una marca que el tiempo no borra. Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien que aún esté a tiempo de elegir mejor. A veces, una decisión puede cambiar toda una vida.